Hola, ¿cómo están? Yo soy la Mona y bienvenidos a una nueva reseñita. El día de hoy voy a hablar sobre Cadáver Exquisito. Este es un libro que hace mucho tiempo yo quería leer porque primero es una distopía y yo amo las distopías y en algunos videos pude notar de que mucha gente lo comparaba con 1984 y Fahrenheit. Son libros muy famosos y que en lo particular yo amo, especialmente 1984, así que estaba muy emocionada por poder conocer este libro y ver si podía superar a mi libro top de toda la vida. En este video, al igual que el anterior sobre la canción del lobo, que lo pueden ver en alguna parte de aquí, dividí mi video en ciertas secciones para que mi opinión fuera mucho más ordenada. Voy a darles un pequeño resumen de Cadáver Exquisito, luego voy a hablarles de El Mundo y mi opinión al respecto, y posteriormente del protagonista que es Marcos Tejos. Debo aclarar que obviamente pueden haber algunos spoilers durante esta reseña, especialmente cuando hablemos de Marcos Tejos, así que voy a intentar lo más posible de hacer esta reseña lo más general que se pueda para evitar que se lleven alguna sorpresita antes de la lectura. De todas maneras, en el caso de que haya un spoiler, lo voy a dejar por aquí, en alguna parte de la pantalla, para que salten al minuto en que ya no van a ser spoileados. Cadáver Exquisito surge en una distopía, en donde el canibalismo se legaliza debido a la aparición de un virus que ataca a la carne animal, lo cual produce que mucha gente se enferme y muera. Debido al miedo que provoca el consumo de carne animal, deciden que lo mejor es legalizar el canibalismo. Dentro de este mundo, nuestro protagonista va a ser Marcos Tejos, el cual es un empleado del frigorífico El Ciprés. Al inicio podemos ver que acaba de pasar por un reciente fallecimiento de su hijo de apenas unos meses y su esposa se ha ido de la casa, por lo cual está en completa soledad. Veremos su forma de vivir y cómo funciona su trabajo, inmiscuyéndonos directamente en cómo es la industria de la carne en esta distopía. Pero también él va a empezar a cuestionarse este mundo y el orden social que se ha seguido, llegando incluso a romper todas las reglas del mismo. Debo decir que cuando terminé este libro quedé en shock. No sabía cómo reaccionar. Hace mucho tiempo que no me pasaba esto con un libro. Era una situación extraña entre rabia, tristeza, enojo, impotencia. Es un libro que te hace no esperarlo, pero después cuando reflexionas y como que empiezas a ver todo de nuevo, te das cuenta de que siempre estuvo ahí esas pistas que te llevan al final tan horrible que tiene este libro. Obviamente no voy a hablar tan profundo de esto ahora aquí. Voy a hablar más directo cuando hablemos sobre Marcos Tejos y su personaje. Por ahora lo que voy a hablar es principalmente sobre el mundo. Cuando veo críticas respecto a Cadáver Exquisito, siempre se habla a una crítica al consumo de carne animal, como si esto fuera un libro que promociona el veganismo o ser vegetariano. Siento que esa es una definición muy banal para un libro que en realidad tiene una fuerte crítica social hacia la sociedad y lo que es ser considerado una persona humana. Porque al final, lo que a mí en lo particular me hizo preguntarme este libro es que si finalmente existe un mundo en donde el canibalismo es legal, entonces, ¿qué significa ser humano? He visto que en este libro se justifica mucho esta humanización, tratando de determinar y de diferenciar a quienes sí son considerados parte de la sociedad humana y quienes son dedicados al consumo directo para sustentar esta población. Primero se habla de las normativas, de que legalmente se establecieron normas para determinar quiénes pueden ser consumidos y quiénes no. Sin embargo, después podemos ver que hay gente con mucho dinero que tiene la posibilidad de transgredir esas normativas y comerse a personas que bajo las normas de la ley son humanos y que sería ilegal. También hay mucha gente que se respalda en el miedo, en la llegada del virus, matando a un montón de animales y justificando el consumo de carne para poder sobrevivir. Sin embargo, cuando eso se va, cuando el miedo deja de aparecer y cuando se dan cuenta de que el virus en realidad probablemente ni siquiera haya existido, deciden despersonalizar a estas personas, ¿no? Las cabezas. Primero que nada, no les dan nombres, no pueden hablarles tampoco, que es una forma también de despersonalizar. Cuando se habla de violaciones hasta hacia las hembras que son parte de este ganado, no se habla de violaciones, sino que se habla de gozarlas. Y cuando se habla de matarlas, no se matan, sino que son afaenadas. Que no sé cómo dice, no sé cómo se dice, afaenar. También hay que entender que
se dan justificaciones estadísticas de sustentar este mundo. Dice que la pobreza disminuyó, que ya no hay tantos vagabundos, que la criminalidad también bajó y que al final el mundo al parecer es mucho mejor, sabiendo que nos podemos comer los unos a los otros. Casi al final del libro hay una escena en donde un grupo de salvajes termina volcando un camión donde hay cabezas, que son este ganado, y las asesinan frente de un montón de empleados del frigorífico donde trabaja Marcos. Él llega y su jefe Krieg le cuenta todo lo que pasó y discuten qué van a hacer al respecto. En esta escena creo que se puede finalmente determinar por qué el libro termina como termina. Cuando se habla de estos salvajes, es obvio que este ataque es una demostración gráfica de cómo funciona este mundo. Porque los salvajes que se muestran en esta escena no son diferentes a las personas que viven en esta sociedad. Tal vez solamente viven apartadas y les muestran la cruda verdad de lo que están haciendo. Están matando personas para poder comérselas. Solo que ellos lo hacen sin pudor, mostrándolo de forma brutal, grotesca y directa hacia ellos. Mientras ellos tapan las cosas detrás de una industria carnicera y justificándolo a través de estadísticas, normativas, culpa, miedo, entre otras cosas, para sustentar que siguen siendo personas civilizadas y no meros salvajes. Sin embargo, durante esta conversación, Marcos decide que lo mejor es terminar matando a estos salvajes, envenenar cabezas para que ellos consuman esta carne y finalmente se terminen alejando y no los molesten. Para mí esta escena es una clara negación de ambos personajes para evitar ese salvajismo, para evitar aceptar de que esto es lo mismo que hacen ellos. Porque si llegamos a aceptar entonces que somos salvajes, que finalmente estamos comiendo los unos a los otros sin ningún sentido, entonces esta distopía y este mundo y todo este sistema que se construyó para estas personas ya no va a tener sentido y sería un completo caos. Lo mejor es alejar esta parte salvaje, no mostrarla, negarla hasta el completo y quedarse con lo que conocen, justificar todo lo que conocen, sustentar toda esta locura en base a un virus que ni siquiera saben si existe o si existe una cura, ni siquiera la pueden estar buscando tampoco. Entonces, la mayoría de las personas de este mundo, aunque saben que probablemente está mal, aunque saben que probablemente se comportan igual que salvajes, prefiere callarse y no decir nada. Y Marcos Tejos es igual a todos ellos. Marcos Tejos es un personaje que a mí me costó mucho entender luego de que lo leí. No podía entender por qué terminó de la manera en que terminó. Porque uno tiene la sensación a lo largo de todo el libro de que él va a estar mejorando, que va a hacer algo, que ahora se da cuenta del mundo en el que vive, en toda esta locura y que va a cambiar todo eso. Pero en realidad cuando uno termina de leer el libro y luego de que vi varios videos hablando al respecto, siempre hubieron pistas de que Marcos pertenecía a este mundo y estaba cediendo a este mundo. Una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención es que Marcos siempre habla de las personas que a él al menos no le gustaban, destacando de que siempre en ellos veía algo, que tenían un animal dentro, algo salvaje, algo fuerte, agresivo, que tenían en la superficie de ellos, pero que no querían sacar a relucir. Para mí, Marcos se veía reflejado en estas personas, se veía a él mismo con algo aquí que uno no sabe qué es, pero que está ahí, que está a punto en cualquier momento a explotar, y se lo dice. Se dice en un momento de que Marcos tiene una piedra, tiene algo aquí que se quiebra, que se deshace, que está a punto de explotar en cualquier momento. Como dije en el libro, tenía la sensación de que Marcos estaba progresando y que su personaje estaba desarrollando para ser una buena persona. Sin embargo, si uno se da cuenta también, siempre se estuvo degradando. Era mentalmente, era físicamente. Las personas se lo decían, oh, estás más cansado, estás más flaco, parece que te ves diferente. No lo decían como algo bueno, sino como algo malo, como él de verdad estuviera escondiéndonos algo. La verdad es que siento que en este libro, a pesar de que tenemos un narrador omnisciente que sabe todo, sabe cómo se siente, siempre hay algo que no nos cuenta. Siempre está esa sensación de incertidumbre, que hay algo dentro de Marcos que no nos quieren mostrar. Algo que sabemos que está ahí, pero no quiere salir a relucir. Creo que esa parte, ese algo que tiene él, es ese instinto reprimido, ese instinto salvaje de ceder a todo este mundo.
que finalmente no es tan diferente al resto de personas que conoce y que odia y que detesta. Son sumisas a este sistema, sino que es igual que ellos pero no quiere aceptarlos. En este libro se dan muchos golpes a Marcos, pero el que rompe por completo ese algo dentro de él es la muerte de su padre. Porque creo, y en la segunda parte del libro, se muestra mucho cómo él tenía una relación muy fuerte con su padre y cómo eso era indispensable para él. Y siento que era una extensión de la humanidad que aún le quedaba. Entonces cuando se muere el padre, ya no le queda nada más, ya no le queda humanidad y se transforma en una persona completamente diferente. En un inicio me enojó mucho este personaje y no podía entender cómo terminó de la forma en que terminó. Pero después me di cuenta de que, como dije, él siempre fue así. Siempre se nos dejó pista de que Marcos extrañaba la carne, que de verdad quería disfrutar de ella y que quería comerla. Es chistoso porque incluso el mismo libro nos muestra un paralelismo muy brutal. Empezamos con Marcos, luego del fallecimiento de su hijo, con su esposa fuera, y terminamos con Marcos y Cecilia juntos, que es su esposa, y este nuevo bebé que nace de Jazmín. Podemos ver que el Marcos del inicio no es tan diferente al Marcos del final. El Marcos del inicio lo podemos ver como alguien más tranquilo, que no dice lo que piensa, pero que tiene ciertos cuestionamientos, pero que sigue siendo sumiso a este sistema. Pero por otro lado, tenemos al Marcos del final, donde consigue este bebé y nace en él este instinto salvaje y termina matando a Jazmín. Al final, ambos personajes, desde un principio, ceden ante este mundo. Marcos no hace nada para cambiar este mundo nunca. Incluso cuando ve que mata a esos cachorros que él tanto cuidó, no hizo nada. Cuando comió esos dedos por supuestamente aparentar y pasar desapercibido, él reconoció que extrañaba el gusto a sabor a carne. Solo que al final dejó salir este instinto y se vuelve tan loco que termina matando en una éxtasis así brutal a Jazmín. Es un personaje muy complejo que siempre estaba sospechando. Al menos yo siempre sentía que algo estaba pasando, que algo iba a pasar. Y mientras más cerca estaba del final, más tenía la sensación de que algo malo se traía entre manos, de que no nos estaban contando todo en realidad. Se siente como un engaño, como si hubiera un tipo de traición. Hay impotencia, y una pena enorme por lo que le pasó a Jazmín, que era una persona inocente y que no tenía culpa de nada de lo que le estaba pasando. Como les dije, este mundo es muy brutal. Es un mundo donde hay una enorme deshumanización, que las personas justifican su salvajismo a través de la civilización y las normas sociales para poder diferenciarse de los salvajes. ¿Y saben lo que me da más pena de todo esto? Que perfectamente podría pasar. Perfectamente podríamos llegar a un punto en que esto podría ser realidad. Y esta distopía está tan bien hecha que me dejó esa sensación de miedo y angustia de que qué pasaría y cómo un mundo permitiría que algo así pasara. Probablemente me estoy poniendo muy filosófica con este libro, pero es que de verdad hay muchas cosas y muchas dudas y muchas reflexiones que te deja esta historia. Y hay una fuerte crítica social que siento que no se reconoce bastante porque la gente tiende como a tirar la talla de que este es un libro vegano y que fomenta el consumo de planta y como que dice que ya no comemos carne y nada de eso, cuando en realidad el libro es mucho más profundo que eso. Hace mucho tiempo que un libro no me dejaba con tantas preguntas en la mente y yo les juro que yo después de leerlo yo no pude dormir tranquila. Yo estaba viendo Peppa Pig para poder así calmarme un poco porque les juro que fue muy fuerte y estaba así en la cama sin poder creer lo que estaba leyendo. Es un libro muy brutal que te deja con muchas preguntas, muchas reflexiones y que a mí en lo particular me encantó. Hace mucho tiempo que no leí una distopía tan bien hecha y que te dejaba con una sensación como de decepción de la humanidad. Así que si a ustedes les gustan los libros como por ejemplo 1984 o Fahrenheit, que lo he estado hablando aquí ya muchas veces, este libro les va a encantar. Y deben leérselo de verdad. Mi calificación para este libro son obviamente 5 estrellas. Lo amé con todo mi corazón. Espero que les haya gustado mucho esta reseña. Creo que la hice un poquito más cortita, o al menos sentí que hablé
mucho más fluido esta vez que la última vez que hice la reseña de la canción del lobo, porque igual tengo todo muy fresquito todavía, pero bueno. Si tienen una opinión parecida o contraria a la mía, pueden dejarla en los comentarios. También los invito a seguirme en mis otras redes sociales que van a aparecer por aquí o en la caja de descripción. Y si quieren ver mi video anterior de la reseña de la canción del lobo para poder tener, no sé, un momento más agradable y más bonito, pueden verla aquí o en cualquier lado que esté apareciendo ahora mismo. Nuevamente les digo que espero que les haya gustado mucho este video y nos vemos en el próximo.